Maestro, un gusto tenerte en esta tu casa, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, junto con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, CONCITEP. Nos hemos dado cita y te quiero comentar, si me permites, que hoy es nuestro tercer día hoy es nuestro tercer día de actividades y último día. Hemos iniciado el día de hoy a las 8:30 de la mañana con mesas de trabajo. Recibimos 217 ponencias de 12 países participantes de más de 16 lenguas originarias. Tenemos también una publicación de libro que se llama Radio Ciudadanas y Voces y Experiencias, que ya lo tenemos en mano y que, bueno, será un gusto también compartir estos datos contigo, así como también comentarte que estamos agradecidas y agradecidos porque estés aquí con nosotros, porque nos compartas, ya todos los que estamos aquí haciendo también la transmisión en vivo, en redes sociales, a través de Facebook Live y obviamente esta conferencia que nos vas a compartir, esta conferencia magistral, se subirá a nuestro canal de YouTube. Bienvenido, esta es tu casa, tienes todo el micrófono para ti. Muchas gracias, recibe un muy fuerte abrazo de todos los participantes y por supuesto de una servidora. A la orden y te cedo la palabra, ya queremos escucharte. Gracias, Angélica. Confírmame si se ve y se oye bien. Te ves súper bien y se Ya. ve y te escuchamos genial, genial. Perfecto. Gracias, Angélica. Y voy a comenzar con una felicitación a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por esta iniciativa, una iniciativa necesaria, entusiasmante, hacer un congreso de radios comunitarias y hacerlo en México. Me alegra enormemente, felicitaciones a la universidad y también al Consejo de Ciencia y Tecnología de Puebla, a la Secretaría de Educación de Puebla, que están soportando, están llevando, propiciando este congreso. Tendría que dar 100 y pico de felicitaciones a tantas radios comunitarias que están conectadas, a radios comunitarias en 16 lenguas originarias. Eso es una maravilla. Me enteré que han cambiado hace poquito, la Cámara de Diputados modificó el artículo 2 de la Constitución para reconocer las lenguas indígenas como lenguas de México, no solo el español. Es una gran alegría de eso y un espaldarazo para las radios comunitarias, muchas de ellas que transmiten en lenguas originarias. Bueno. Doctor, quisiera interrumpirte un momento para darte el dato. Tenemos 130 radios comunitarias participando y preparamos una presentación para ti. La verdad, espero que te guste. Antes de que empecemos tu conferencia, corre video. Muy bien, excelente. Conferencia magistral. Experiencia internacional de las radios comunitarias. José Ignacio López Vigil, de formación jesuita, estaría en contacto con diferentes comunidades campesinas donde descubriría el valor de la palabra hablada a través de la radio.
En la década de los 80 se convierte en coordinador del área de capacitación de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, ubicada en Ecuador. En los 90 fue coordinador de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, para Latinoamérica y el Caribe. En el 2004 fue secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana de Radios para una Cultura de Paz, iniciativa auspiciada por la UNESCO y Radio Nederland. Autor del libro de cabecera Manual de Radialistas Apasionadas y Apasionados, y coordinador del Centro de Producción Radiofónica del mismo nombre, que hace uso de Internet con el fin de democratizar la producción y la difusión de contenidos sonoros. Ha impartido talleres de capacitación en toda América Latina y África. Autor de decenas de series radiofónicas, libros y capítulos de revistas. Es considerado uno de los mayores impulsores de la radio comunitaria a nivel internacional. Bienvenido, José Ignacio López Vigil. Me han emocionado con esto, Angélica, qué barbaridad. Quienes hicieron el video, 130 abrazos radio apasionados, las radios comunitarias que están conectadas en este tercer día del Congreso, de este primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias. Una gran emoción para mí, Angélica, una gran emoción. Vamos a lo que vinimos a conversar sobre la experiencia internacional de radios comunitarias y algunos desafíos modernos que tenemos las emisoras comunitarias. A ver, resulta que este año 2020 la radio latinoamericana cumple 100 años de existencia. Comenzamos la radio en general en Buenos Aires con aquellos locos de la azotea que pasaban conciertos de Wagner. 100 años. En México, 99 años, porque la radio mexicana comenzó en 1921. Pero tal vez un dato que no se conoce mucho es que la radio comunitaria tiene 73 años de vida. Les cuento brevemente cómo comenzó. ¿Cuál fue la primera radio comunitaria? Antes no se llamaban comunitarias. ¿Cuál fue la primera radio alternativa, comunitaria en América Latina? En Bolivia. En Bolivia se levantó la primera emisora llamada La Voz del Minero, allá a 4.000 metros de altura en el campamento Siglo XX. Una emisora comunitaria levantada por los mineros bolivianos para defender sus derechos, una emisora sindical, luchadora, una emisora que cuando se levantó la antena el problema era que la gente no tenía receptores para escuchar. Entonces, en las bocaminas de aquella empresa minera de estaño, los mineros pusieron bocinas para poder escuchar la transmisión de aquella primera radio comunitaria. En realidad, no solo en América Latina, en el mundo, porque hasta entonces, hasta aquel año 1947, estaba el modelo comercial norteamericano, el modelo público europeo. México fue astuto porque México tomó el modelo comercial y también el modelo público europeo. Pero no había más. Había mercado y Estado. Y el tercer sector, la ciudadanía, no existía. En el mundo solo habían esos dos modelos, el modelo mercantil y el modelo estatal. En realidad se convirtió en modelo gubernamental de propaganda de los gobiernos. En
En Bolivia, año 47, se levanta la primera antena alternativa del sector ciudadano, en este caso de los mineros, y 6 meses después en Colombia, Radio Sutatensa, un cura José Joaquín Salcedo, levanta la antena educativa de Radio Sutatensa, en ese año mismo, 1947. Con esos dos hilos, el modelo sindical boliviano y el modelo educativo católico de Radio Sutatensa, se comenzó a tejer la historia de las radios comunitarias en nuestra patria grande. México no se quedó atrás. En el año 65, en el año 65, en el estado de Veracruz, se levantaron 2 antenas maravillosas, Radio Guayacocotla y Radio Teocelo. Ya tienen 55 años de vida, siguen vivas y siguen dinámicas las primeras radios comunitarias mexicanas. Escucha, si yo voy país por país, no acabamos esta conferencia. En aquellos años no se llamaban radios comunitarias. Fíjense, en el mundo andino, Bolivia, Perú, Ecuador, se llamaron radios populares, se llamaron radios educativas. En Brasil se llamaron radios libres. En Centroamérica, radios participativas. En Argentina y Canadá, radios comunitarias, radios alternativas, radios indígenas en México. Radios ciudadanas fue un nombre nuevo, es un nombre nuevo que agrupa todas estas denominaciones, radios campesinas, radios sindicales, pero todos esos son apodos de un mismo desafío, de una misma construcción comunitaria. Les señalo algunas fechas que me parecen bien importantes antes de comenzar a hablar de qué es y cuáles son los desafíos de una radio comunitaria. Anoten, bueno, ya anotaron 1947, las 2 primeras radios comunitarias de América Latina, y en el 65 las 2 primeras radios comunitarias mexicanas. El año 67, 1967, en Bolivia se formó una coordinadora de radios comunitarias en Bolivia. Se llamó ERBOL, Educación Radiofónica Boliviana. Es muy importante porque va a dar impulso a otras coordinadoras nacionales en toda América Latina. El año 1972, primero en Argentina y luego acá en Quito, desde donde les estoy hablando, se forma ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Un golazo porque era agrupar a las emisoras que querían hacer algo distinto, querían democratizar la comunicación. Por supuesto, en la fundación de ALER estaban presentes Radio Guayacocotla y Radio Teocelo, representantes de México. Un poquitico más tarde, una década después, en Canadá, en Montreal, se formó AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC en el año 83 agrupó experiencias comunitarias en América Latina, pero también de los indígenas de Canadá, pero también de África, de Europa, hasta de Australia. Experiencias comunitarias de todo el mundo que querían democratizar la comunicación. Y señalo entre las fechas importantes en este recorrido internacional, en el año 1995, aquí en Quito, en CIESPAL,
Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, hicimos el Festival de Radioapasionados y Televisionarios. Hubo presencia mexicana ahí también, por supuesto. Ese Festival de Radioapasionados y Televisionarios fue una gran fiesta, un festival, una gran fiesta como el Congreso Nacional que ustedes están celebrando hoy en Puebla. Celebrar la comunicación comunitaria. Radios comunitarias que no responden al mercado ni al Estado. Radios comunitarias de la ciudadanía. Con diferentes nombres, todas tienen la misma misión. ¿Cuál es esa misión sagrada de una radio comunitaria? ¿Saben cuál? Ustedes lo saben, claro que lo saben. Devolverle la voz a la gente, devolverle la voz al pueblo. No somos la voz de los sin voz porque la gente tiene voz. La gente siempre ha tenido voz, pero desde que nos invadieron, desde Europa nos invadieron, desde hace un poco más de 500 años, ¿verdad? Cuando nos invadieron, nos prohibieron hablar, nos ordenaron silencio, nos mandaron a callar. A los líderes indígenas aquí en América del Sur les cortaban la lengua. A Tupac Amaru, antes de asesinarlo, le cortaron la lengua a él, a su compañera Micaela Bastidas. En Bolivia, Tupac Atari, le cortaban la lengua. Ese era el castigo por gritar, por hablar, por denunciar, por rebelarse. Somos pueblos de lenguas cortadas, ¿verdad? La primera misión de una radio comunitaria es devolverle a la gente su voz, su palabra pública, porque claro, en la cocina, en el parque podemos hablar, pero exigimos hablar en público, exigimos medios de comunicación para tener palabra e imagen pública y propia. Que la gente tenga una palabra pública y propia y en nuestras lenguas. Por eso me alegra mucho que hayan cambiado ese artículo 2 de la Constitución mexicana, que el español era, pero si en México y en todos nuestros países hay idiomas originarios más lindos que el español, idiomas originarios que al menos en México ya son reconocidos. A cambiar ese artículo 2. Qué buena noticia. Radios comunitarias que van a hablar en nuestros idiomas, ¿verdad? Radios comunitarias que en estos años, en tantos años, más de 70 años, hemos ido descubriendo algunas cosas interesantes que les comparto. Cuando usted abre un libro de radio, ¿ya? Tal vez, no creo que en la Universidad Autónoma de Puebla, pero en muchos libros de radio, cuando uno los abre, nos dicen, la misión de una radio es informar, educar, entretener. Esa es como la santa trinidad de todas las emisoras de radio. Informar, educar y entretener. En las radios comunitarias de América Latina hemos descubierto que eso se nos queda como muy corto, muy estrecho, no. Porque resulta que informar, educar y entretener, las radios comerciales se olvidaron de la segunda, de educar, y se quedaron con informar, dar noticias y entretener, pasar música. Y la mayoría de las radios, en México también, ¿a qué se dedican? A
noticias y música, música y noticias, y ahí se acabó el cuento. Se vuelven radios rutinarias, aburridas, y hoy día, como la gente puede informarse en su celular, y hoy día como los jóvenes encuentran su música en Spotify y en otras plataformas, la radio se nos ha quedado medio muerta, la radio comercial, la radio comunitaria no. Porque la radio comunitaria ha descubierto 3 nuevas palabras mágicas para su misión. Nuestra experiencia en todos estos años, nuestro desafío para los que vienen, se escriben con otras 3 palabras. ¿Saben cuáles? Como radio se escribe con R, las 3 palabras de nuestros desafíos también comienzan con R. Anótenlas. Relatar, resolver y reír. Les explico. Esos son nada de informar, educar y no. Las radios comunitarias en América Latina y el Caribe nos vamos con otros 3 verbos: relatar, resolver y reír. Les explico. Relatar. El género dramatizado, la narración, las narraciones, que fue el primer género de la radio, porque la radio, cuando comenzó hace 100 años, comenzó con radioteatros. El género dramatizado son las narraciones, los cuentos, las historias, las radionovelas también se han olvidado. En las radios comunitarias, no. Las radios comunitarias entendemos como un primer deber porque nuestra cultura es oral, porque quien narra gana, porque quien cuenta una historia capta inmediatamente la atención. ¿Ya? Porque el ser humano, nosotros, mujeres y hombres, aprendimos a hablar relatando, aprendimos a hablar contando historias, aprendimos a hablar con cuentos, con mitos, con leyendas, con la magia de la palabra hablada. Los valores educativos, si no emocionan, tampoco educan. Los valores educativos se transmiten a través de relatos. El género dramatizado, en su enorme variedad, en su enorme colorido, es el que va directo al corazón. Tengo un amigo que dice: hermano, tenemos que razonar menos y corazonar más. Razonar significa razonar con el corazón. Eso necesitamos y eso hacemos en las radios comunitarias, corazonar. Jesús de Nazaret, gran amigo. Jesús de Nazaret no sabía nada de radio ni había estudiado en la Benemérita de Puebla, pero Jesús de Nazaret conocía ese truco, el truco de contar parábolas, de contar cuentos, de relatar, de contar historias. Todavía hoy, después de 2000 años, se recuerdan. Incluso, amigos y amigas, la palabra hablar. ¿Qué significa la palabra hablar? La etimología de hablar en español, no sé en las lenguas originarias mexicanas, pero en español, hablar viene de fablar. Fablar viene de fabular. Hablar significa contar fábulas, contar historias. Y eso es lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo en las radios comunitarias. Relatar, nuestro primer desafío. Relatar, contar historias, narrar, emocionar a través de la radio, corazonar a través de las radios comunitarias. Eso hemos hecho
En las radios comunitarias en América Latina tenemos no decenas, sino centenares de radionovelas. Hace 3 días estrenamos en Radialistas Apasionados nuestra última radionovelita sobre una mujer maravillosa venezolana, Argelia Laya. Tenemos en nuestro portal centenares de relatos dramatizados. En México, cuando hemos estado en Radio Educación, cuando hemos estado en radios educativas comunitarias de México, hemos visto centenares de producciones dramatizadas. Primero, relatar. El segundo verbo, el segundo desafío, nuestra segunda experiencia como radios comunitarias en América Latina. Resolver. Informar está muy bien, pero informando. No. Se trata de resolver. Radios que resuelven, mejor dicho, radios que ayudan a resolver, que tramitan las denuncias de la ciudadanía para que los problemas, para que los 1001 problemas cotidianos se resuelvan. Resolver, ¿qué significa? Las radios tienen un gran poder y tenemos que poner ese poder a favor de las mayorías nacionales, a favor de la ciudadanía. Eso le llamo yo periodismo de intermediación social. ¿En qué consiste el periodismo de intermediación social? Que vienen a la emisora las comunidades a denunciar que falta el agua, que falta la luz, que sobra la basura, a denunciar la violencia doméstica, a denunciar los feminicidios, a denunciar las 1001 violaciones de los derechos humanos que hay en nuestra sociedad. Y la radio es lo que hace, tramitar esas denuncias ante las autoridades, ante los políticos que se lavan las manos como Pilatos, ante los políticos que prometieron y no cumplen, ante las autoridades públicas que son servidoras de la gente. Porque todas las autoridades, desde López Obrador hasta el último funcionario, comen su tortilla con nuestros impuestos. Por lo tanto, tenemos que pedirles cuentas, tenemos que exigirles cuentas de las violaciones a los derechos humanos. Las radios comunitarias con sensibilidad social se vuelven un puente, una intermediación entre la ciudadanía que reclama y los funcionarios que tienen que resolver. Me enteré hace poco que México tiene el récord de feminicidios en América Latina. Una guerra contra las mujeres. 10 mujeres asesinadas cada día como promedio en México. Horrible. Una guerra contra las mujeres. Las radios comunitarias levantan esa bandera y tienen que tramitar ante las autoridades las denuncias de esa violación terrible, atroz, contra la mitad de nuestra población. Resolver significa que las radios, no bastan las radios comunitarias, es nuestra experiencia en muchísimas radios comunitarias, no basta informar, no basta ni siquiera denunciar, ojalá que se resuelva, no, ojalá nada, ojalá déjenselo a Silvio Rodríguez, ojalá no es, ojalá que se resuelva, es que la radio se pone las pilas e interpela, llamando, interpela con el reportero, interpela con la unidad móvil, interpela con el celular, interpela a las autoridades canalizando esa denuncia hasta que se resuelva, hasta que se resuelva. Resolver.
ayudar a resolver las 1001 dificultades que tenemos, violaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana. Hacer de una radio comunitaria, muchas se han transformado en defensorías de los derechos humanos al aire libre. El mejor piropo, la mejor definición de una radio comunitaria es esa, una defensoría de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y las niñas, de los derechos de la diversidad sexual, de los derechos de la naturaleza. Una defensoría de derechos al aire libre. Eso es una radio comunitaria y esa es la experiencia que tenemos en todos estos años en muchísimos países de América Latina y el Caribe. Relatar, resolver y la tercera, reír. Reír, hermano, hermana, porque hay que reír. Reír porque la vida tiene tantas vainas que tenemos que reír, enseñar a reír y ayudar a reír, hacer reír a través de la radio. Nadie prende la radio para amargarse, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la gran resistencia de nuestros pueblos? La risa. Cuando tú a un dictador, a un enemigo, a un terrateniente, a un canalla le haces así, te burlas y te ríes, resistes. La risa es resistencia. La risa moviliza. ¿Por qué todos los dictadores se ponen caras serias y nunca ríen y se ponen así? Porque necesitan meter miedo para controlar la sociedad. La risa es lo contrario. La risa moviliza, nos moviliza. Por lo tanto, en una radio comunitaria tenemos que tener programas, formatos para reír. Por supuesto, la música que alegra el corazón. Pero necesitamos chistes, no groseros. Chistes simpáticos, chistes bonitos, concursos. Relatar, resolver y reír. 3 misiones, experiencias de las radios comunitarias de toda América Latina y el Caribe. Y por cierto, hoy día todo eso está combinado con las redes sociales, con las redes sociales que son la mejor novia, el mejor matrimonio para una radio comunitaria. Mi amigo de Guadalajara, Gilberto Domínguez, él dice, ya no tenemos que hablar de radio, hablemos de redio, es decir, de una astuta combinación de un matrimonio tecnológico entre la radio tradicional y las redes sociales modernas. Radios comunitarias que cuentan historias, que relatan, que ayudan, que tramitan la solución de los problemas y que nos hacen la vida mucho más alegre, que nos ayudan a reír, a mantener un buen humor con locutores y locutoras que mantienen un tono alto. Esas radios comunitarias son las que van adelante y las que triunfan, y sin duda de las 130 que ustedes ahora me están escuchando, seguramente es la experiencia de ustedes también. Termino levantando 2 banderas. En el mundo tan difícil, tan complejo que nos ha tocado vivir, los medios comunitarios que democratizan la palabra, relatan, resuelven y hacen reír, estos medios comunitarios nuestros tienen que levantar 2 banderas urgentes, imprescindibles. La bandera del género y la bandera de la madre tierra. La lucha por los derechos de las mujeres, de las niñas, de la diversidad, la lucha por la lucha feminista, la bandera feminista, y la bandera por la madre tierra, la bandera para resistir al cambio climático, la bandera contra el extractivismo, la bandera por la madre tierra.
bandera feminista y la bandera ecológica son banderas, pienso, imprescindibles en la lucha de las radios comunitarias en América Latina, en el Caribe y en México, en nuestro queridísimo México. Muchas gracias y ahora preguntemos, conversemos, hablemos porque la radio comunitaria es eso, interacción. Muchas gracias, maestro de maestros, y creo que hoy escucharlo ha sido muy enriquecedor, esos 3 elementos que no debemos olvidar, las radios comunitarias, relatar, resolver y reír, creo que engloba también el sentido de la vida en sociedad y en comunidad, ¿no? Con el entorno. Y que haga uso de estas banderas a las que ha mencionado. Estoy segura que ha sido un discurso impecable, que muy inclusivo, empezando, y lo debo decir, de la manera tan exacta con lo que ha mencionado la bandera feminista, ¿no? Y la bandera en contra de cualquier tipo de violencia, de los derechos tanto humanos como los derechos también a la mujer, a no ser violentada. Entonces, de verdad, eso es muy, muy importante que las radios comunitarias también lo desarrollen a través de sus diversos programas y estrategias que ellos vayan emprendiendo en función de los contextos. Le quiero comentar que hay muchas felicitaciones, nos están siguiendo a través del Facebook Live y le mandan muchos saludos desde México, de Pachuca y Ajusco, saludos desde Colombia, Ecuador, están muy contentos, alegres de escuchar al maestro José Ignacio. Saludos para usted desde Santo Tomás, Ajusco, desde Tláhuac, los saludan también, hay varios también de Colombia conectados, desde Tlaxcala, muy cerca de Puebla, le mandan muchos saludos también los estudiantes de la Ingeniería en Procesos Agroalimentarios de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, que han estado en este evento, en esta conferencia. Hay unas preguntas que voy a tratar de irlas sintetizando. La primera es, ¿se puede considerar radio a transmisiones de video o a través de redes sociales? Si gusta. ¿Cuándo? Sí. Otra pregunta. Ya, o dime, no, ¿cómo prefieres? ¿Varias preguntas o una por una? Una por una. Una por una, por favor. A ver, para quien me preguntó, hoy día los medios de comunicación no están separados, todo está metido en una batidora. Hoy día todo es multimedial. La moderna tecnología ha mezclado todos los soportes, ha mezclado todos los medios de comunicación. Antes uno estudiaba radio, televisión, prensa escrita, cine. Hoy día todo eso está mezclado. Lo importante no es que se llame radio, sino que comunique las palabras de la gente. Hoy día la radio, la buena radio, se mezcla con las redes. Yo estuve ahora en una radio en Bolivia, Radio Pío 12, y uno de los programas de mayor audiencia es una muchacha que sale con su celular, transmite en directo desde el barrio, pero toma fotos y las sube, toma videos y los manda, hace infografías, una mezcla de video, de fotografía, de memes, de post, de audio,
Todo eso, ¿cómo se llama? Se llama comunicación. Como somos amantes de la radio, le vamos a llamar comunicación radiofónica a toda esa multimedialidad. Eso es una maravilla. Muchas gracias. Mire, hay otra pregunta que dice, si las radios comunitarias son una defensa para los derechos humanos, ¿cómo identificar al violador de los derechos humanos? A ver, las radios no son tribunales, no somos nosotros quien juzgamos, pero sí somos tribunas donde el pueblo habla, donde la gente denuncia. Si una familia, una mujer, una mamá de familia viene a denunciar una violación, se podría decir, no, eso es un tema privado. El marido le entra a golpes a la mujer, eso es un tema privado. No, papito. Toda violación a los derechos humanos se cometa en el parque o en el dormitorio es un asunto público. Se cometa donde se la violencia intrafamiliar es una violencia pública. Hay que denunciarla. Hay que denunciarla con nombres y apellidos y que sea la justicia quien meta en la cárcel a los asesinos y a los violadores. Pero la radio tiene derecho, autorización para denunciar, ¿verdad?, los casos, naturalmente con las prudencias, con la confirmación, con la verificación de la información que todo periodista conoce. Una pregunta, le señalan aquí, es una delicia escucharlo y hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es su perspectiva para las estaciones de radios comunitarias en el mundo? La radio comunitaria goza de excelente salud, gozamos de muy buena salud. Tendríamos mejor salud si tuviéramos leyes verdaderamente democráticas que defiendan la libertad de expresión. En América Latina no hay libertad de expresión mientras no se distribuyan las frecuencias radioeléctricas, de radio, de televisión, de internet, de telefonía. México, sabemos perfectamente el duopolio que existe en México, las restricciones a la libertad de expresión, el monopolio es exactamente la violación de la libertad de expresión. Para ir a la pregunta, ¿cuál es la perspectiva? Gozamos de muy buena salud, vamos adelante. Este congreso que ustedes están realizando en México es un desafío a los monopolios. Cuando estuve en Oaxaca, yo estaba feliz cuando me contaban que las comunidades indígenas de Oaxaca salieron al aire sin permiso, porque la comunicación es un derecho. Los derechos no se mendigan, los derechos se ejercen. Las comunidades indígenas de Oaxaca dijeron, el aire forma parte del territorio, por lo tanto, como estamos en este territorio y el territorio es el suelo, el subsuelo y el aire, por lo tanto, tenemos derecho a mandar, a emitir nuestra voz a través del aire que forma parte de nuestro territorio y salieron al aire sin permiso. Ahora les están autorizando, pero falta mucho en México, en América Latina, para democratizar la comunicación, para que las mujeres, los jóvenes, las universidades, los movimientos sociales, los pueblos indígenas tengan palabra, imagen pública y propia. Falta mucho, pero vamos en ese camino y no vamos a desistir. Muchas gracias, doctor. Mire, maestro, le voy a hacer la siguiente pregunta. Ayer me llamó mucho la atención y hoy vuelven a hacer el mismo comentario. Quisiéramos saber su opinión. Señalan que si es un error
tratar de imponer los parámetros de la locución que se practica en la radio comercial a las radios comunitarias e indígenas? Qué buena pregunta. Imagínate que antes me contaban que en la BBC de Londres los locutores entraban a la cabina sin toser, estaba prohibido, sin reír, estaba prohibido. Entraban con una corbatita para estar de smoking locutando. Las voces que se... No, hombre, eso ya pasó de moda, eso ya pasó de moda. La mejor voz es la voz tuya, la que Dios te dio, la voz natural. La mejor profesionalidad en radio es la naturalidad. Toda afectación, toda impostación. Claro que tienes que educar tu voz. Si tú te trabas porque pronuncia bien, vocaliza bien, que te oigan bien, pero con tu voz natural. Hermano, hermana, la mejor voz radiofónica es la que tú tienes, la que Dios te dio, la que vas a ejercitar, porque a un amigo, Angélica, a un amigo, a una amiga, tú no le preguntas, yo no le pregunto a Angélica, tienes una linda voz, yo quiero ver con qué cariño me hablas, con qué amistad me hablas. Eso es lo que cuenta en una voz, el cariño, la amistad, la simpatía de la persona. Uno no le interesa, yo lo que quiero saber digo Angélica porque la tengo aquí delante, yo lo que quiero saber de Angélica es con qué cariño, con qué pasión, con qué entusiasmo me habla. Olvídense de las voces radiofónicas, que hablen con entusiasmo, con pasión. Radioapasionados y radioapasionadas. Eso necesitamos. Muchas gracias. Le voy a hacer otra pregunta. Dice aquí, ¿es conveniente que una radio comunitaria esté a cargo de las autoridades gubernamentales de la zona? ¿Habría censura? Seguramente sí, porque los políticos son políticos y los políticos no les gusta mucho el pluralismo, lo que les gusta es la propaganda. Entonces, una radio, el problema es lo mismo con las iglesias. Si una iglesia tiene una radio y solamente hablan los que creen en los dogmas, en las cosas de esa iglesia, eso no es una radio comunitaria. Si una alcaldía, si una cosa de gobierno tiene una radio, seguramente van a hacer propaganda de sí mismos. Digámoslo en positivo, una radio comunitaria tiene que ser independiente de papá Estado, de mamá Iglesia, del tío mercado. Repito, independencia de papá Estado, de mamá Iglesia y del tío mercado. Tenemos que ser independientes y tenemos que ser pluralistas. ¿Pluralistas qué significa? Que todas las opiniones se escuchan y se respetan. Pluralismo significa que hable el mundo, que hablen quienes piensan distintos, y en la diversidad es donde está el gusto, en la variedad está el gusto. Entonces una radio comunitaria, tal vez un organismo gubernamental la tenga, no sé si podrá tener el apellido comunitario. Si habla todo el mundo, si se respetan todas las opiniones y se defienden los derechos, entonces sí. Perfecto. Hay otra pregunta, dice. Quisiéramos escuchar la voz del maestro López Vigil respecto a al siguiente cuestionamiento. ¿Quién defiende a las radios comunitarias? La comunidad. La comunidad. Muchas veces nos preocupamos por la sostenibilidad económica. Claro que hay que preocuparse. Pero la mejor sostenibilidad es la sostenibilidad social. ¿Qué significa sostenibilidad social? Que la comunidad
Es una comunidad rural, es un barrio, es una ciudad grande, pequeña, mediana, da igual. La audiencia que escucha y que participa en esa radio es la que va a defender a la radio. Cuando vengan al organismo de telecomunicaciones a quitarle los equipos porque no han sacado la licencia, la comunidad va a defender a su radio porque es su voz, es su boca grande. La radio se convierte en la boca, la voz de la comunidad. La comunidad va a defender la radio. Ahora me estoy acordando, mencioné antes a Bolivia, esa misma radio que yo mencioné, cuando las dictaduras militares venían los milicos, hacían un cerco a la radio, pero antes del cerco de los soldados estaba el cerco de las mujeres. Hay una escena bellísima donde están los soldados que quieren cerrar la emisora, pero un cerco de mujeres está defendiendo la radio. La dirigente se abre la blusa y le dice al soldado: tú mamaste de aquí, canalla, dispárame, atrévete a disparar. Y los soldados se fueron, porque la comunidad, en este caso aquel cerco de mujeres, defiende su voz, defiende su radio comunitaria. Entonces es la comunidad, el barrio, la comunidad indígena la que va a defender a esa radio, si esa radio realmente se pone al servicio de la comunidad. Muchas gracias. Hay otra pregunta más, yo creo que sí nos da tiempo de hacerlo. La verdad es que hay muchas preguntas, pero me llama la atención esta pregunta. Dice, de sus muchas experiencias, ¿puede comentarnos alguna en la que se haya encontrado resistencia al cambio y a la participación? Y si ésta se superó, ¿cómo se hizo? Yo mismo, fíjate, yo trabajé mucho en República Dominicana, en la zona frontera con Haití, en la zona sur de República Dominicana, una zona muy, muy empobrecida. Allí fundamos una emisora que le llamamos Radio Enriquillo, porque Enriquillo era un indiecito pequeño, pero muy bravo, muy luchador contra la invasión de los españoles. Entonces yo iba a las comunidades, eran cortadores de caña, haitianos y dominicanos también, pero haitianos cortadores de caña. Entonces yo iba con el micrófono, no había entonces celulares, había que ir con la unidad móvil, con el micrófono, a preguntarles sobre la situación de ellos, a entrevistar. Salían corriendo, se resistían a hablar, porque durante décadas, durante siglos, les prohibieron hablar. No se atrevían a hablar. ¿Cómo se vencía ese miedo, esa timidez? Insistiendo. Entonces yo volvía, y poco a poco, me acuerdo una vez, estaba en una comunidad, ¿cómo se llamaba aquella comunidad? El Pajar, una cosa así. Bueno. Entonces yo iba con la unidad móvil y tenía yo un círculo de hombres que iban a hablar y a denunciar las injusticias del ingenio de caña. Y atrás de esos hombres había otro círculo de las mujeres. Entonces ahora los hombres hablaban y las mujeres calladitas, porque las mujeres son doblemente silenciadas. Las mandan a callar en la iglesia, en el sindicato, y las mandan a callar en la casa también. En Dominicana hay un triste refrán que dice: aquí las mujeres solo hablan cuando las gallinas mean, es decir, nunca. Yo tenía aquel círculo de varones y cuando me atreví a romper el círculo de varones, las mujeres salían entonces corriendo porque no se atrevían a hablar. Poco a poco, con insistencia educativa, ahí comenzaron a hablar. Después de varios intentos comenzaron a hablar. La gente rompe el miedo, las mujeres rompen el silencio y hablan.
Se logra entonces, no sé si era la pregunta, iba por ahí, se logra entonces que la radio comunitaria sea la voz de la gente. No son locutores que hablamos para educar a la gente, no, que sea la misma gente la que hable, la misma gente la que defienda sus derechos. De eso se trata. Muchas gracias. Una pregunta más que señala, es así, ¿qué futuro tendrá la radio comunitaria e indígena en base a las nuevas tecnologías? Un futuro lindo, promisorio, muy alentador, pero tenemos que matrimoniarnos, aprender las nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de la gente. Yo estoy muy entusiasmado con la radio comunitaria en México, porque la radio comunitaria en México tiene una raíz maravillosa, que es la raíz indígena, es la raíz de las lenguas originarias, es la raíz de las mujeres. Ustedes, mujeres mexicanas, están dando ejemplo a toda América Latina de la lucha por sus derechos. Yo estoy hablando desde Ecuador, pero a cada rato yo recibo las noticias de ustedes, de las marchas, de las luchas. Ustedes, las mujeres mexicanas, nos están dando ejemplo a toda América Latina. Las radios comunitarias mexicanas se han puesto las pilas y están peleando el derecho a la comunicación, la libertad de expresión. Ahora bien, no podemos quedarnos como hace 55 años, cuando se levantó la primera radio comunitaria en México. No, tenemos que apropiarnos de las modernas tecnologías, tenemos que ponerlas a nuestro servicio. Pero fíjate, a veces creemos que la gran maravilla es el Facebook Live, ponemos una camarita en la cabina y ahora nos vemos lindos nosotros, bien peinaditos ante el Facebook. No, póngase bien peinadito, ese no es el problema, pero la moderna tecnología lo que nos facilita es hacer radios callejeras, sacar la radio de la radio. La mejor radio se hace fuera de la radio. Con la moderna tecnología, con los celulares, con el internet, con las conexiones inalámbricas, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer radio fuera de la radio. Darle la palabra a la gente donde la gente está. Antes era tan difícil hacer una red de corresponsales. Hoy día, con la moderna tecnología bien apropiada, podemos tener corresponsales no solo en todo México, en todo el mundo. Podemos tener informaciones, denuncias, narraciones, relatos, música. Tenemos toda la variedad de formatos al alcance de un clic. Apropiémonos de las modernas tecnologías, pero no para ser más lindos ante la cámara, sino para hacer radios callejeras, radios que salen de la radio y que van al encuentro de la gente. Muchas gracias. Hay una pregunta más, yo espero que nos dé tiempo, pero me parece que es importante. ¿Las radios comunitarias pueden ser libres o sobrevivir sin el poder político y el poder económico? Claro que sí, y qué bueno que salga el tema de la sostenibilidad. Hablamos de la sostenibilidad social, hablemos de la sostenibilidad financiera. ¿De qué van a vivir? ¿Qué viven las radios comunitarias? De la publicidad. Claro, exigimos, en México se prohíbe la publicidad, exigimos la libertad de comercio y pasar publicidad como cualquier medio de comunicación. Pero no vamos a vivir de la publicidad, eso es mentira. ¿Por qué? Porque las agencias publicitarias ya tienen sus paquetes. Por ejemplo, aquí en Ecuador a las radios comunitarias les caen limosnitas de publicidad. No vamos a vivir con eso. ¿De qué vamos a vivir? De emprendimientos económicos audaces, imaginativos,
La mejor radio comunitaria aquí en Ecuador tiene un terreno, siembra quinoa, vende quinoa, tiene una bodega y con la bodega ingresa más. Conocí en Colombia emisoras comunitarias, unas señoras morenas de la costa pacífica que me dicen, vea maestro, nosotros no sabemos hacer radio, nosotros sabemos cocinar. Al lado de la radio tienen tremenda comidería, venden la comida y con lo que ganan de la comidería mantienen la radio. En Buenos Aires, Radio La Tribu vive de una cafetería, salas de baile, salas de escuelas de locución, emprendimientos económicos. Les podría contar muchísimas iniciativas económicas que mantienen a la radio comunitaria. No esperen, también por supuesto pueden hacer campaña con el ayuntamiento, pueden vender servicios, por supuesto que sí, pero pónganse las pilas para emprendimientos económicos autónomos. Un secreto, por ejemplo, las radios comunitarias de Canadá, los indígenas de Canadá, ¿saben de qué viven? Del bingo, de la lotería. Todos los domingos hacen una lotería y con los ingresos de la lotería mantienen la radio comunitaria. Mira tú, mejor dicho, pongámonos las pilas para sostener nuestras radios comunitarias, porque el hambre es mala consejera. La independencia económica es la que nos dará también la independencia editorial. Muchas gracias, maestro, de verdad, escucharlo. Hay muchas preguntas, muchas felicitaciones. Y viene la última pregunta porque lo han estado preguntando mucho aquí. Dice, queremos saber si da cursos el maestro José Ignacio López Vigil. Él da talleres en todo el mundo. A lo mejor se refiere, o sea, o si va a dar algún taller en México o tiene algún taller próximo en México. Eso es lo que están preguntando en este momento, maestro. Angélica, yo tenía este año 2020 que ir a México, a Veracruz y a Oaxaca, unos talleres allá en México y quería pasar por el DF. El 2021 con seguridad tengo que ir a México. Inviten, la Universidad de Puebla invite y con mucho gusto nos vamos a comer por allá un mole riquísimo en Puebla. Por supuesto. Nos comemos un mole y pensamos en un taller en la universidad, con las radios comunitarias Claro. Que han estado en este congreso. De mi parte, con muchísimo gusto. Me gusta demasiado México, así que invitarán, pues. Desde ya le digo que está invitado en cuanto a este aislamiento social nos siga causando estos estragos, pero no ha sido un impedimento para disfrutar una excelente conferencia magistral con un maestro de maestros en el campo de radios comunitarias, alguien que ha trabajado de cerca, que conoce, que no solamente tiene el conocimiento intelectual, sino la propia experiencia, la sensibilidad y que ha llegado a mover muchos corazones en esas radios comunitarias. Coincido con todo lo que usted ha comentado y en Puebla y todos los que estamos aquí en México, le admiramos, te respetamos muchísimo y por supuesto que estaremos informándoles a todos los que hoy nos escuchan en cuanto la contingencia nos permita volver a nuestra nueva normalidad, a construir esa nueva normalidad, empezar a agendar ese taller que sin lugar a dudas fortalecerá las radios comunitarias. De verdad, mil gracias, un honor y le queremos presentar una constancia por haber estado con nosotros y la voy a leer. Dice, Primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias 2020, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y la Facultad de Ciencias de la Comunicación otorgan la presente constancia a José Ignacio López Vigil,
por haber participado como conferencista magistral con el tema Experiencia Internacional de las Radios Comunitarias en el marco del primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, realizado del 19 al 21 de noviembre de 2020, Heroica Puebla de Zaragoza, a 19 de noviembre de 2020. Firma el maestro Victoriano Covarrubias Salvatori, director del CONCITEP, y la de la voz, doctora Angélica Mendieta Ramírez, presidenta del Congreso y directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con mucho orgullo lo puedo decir que esta es su casa y esperamos verlo muy pronto, tanto de manera presencial y, ¿por qué no?, también de manera virtual en alguna otra conferencia. Tiene muchos fans, muchos admiradores y admiradoras. De verdad ha sido un gusto tenerlo y queremos que se sienta en esta su casa virtual de la UAP. Muchas gracias. Gracias a ti, Angélica. Gracias a todos los compañeros y compañeras. Estamos a la orden, virtual o presencialmente. Entonces será hasta que compartamos un mole allá en Puebla. Abrazos para todos ustedes, compañeros y compañeras queridas. Igualmente, muchas gracias y que tenga un excelente día. Hasta pronto.